Fresno es un pueblo campesino. La gente de Fresno se caracteriza por su pujanza y por querer salir adelante día a día. La vida cultural en Fresno, en sus inicios, tuvo una época de mucha abundancia. Fresno, recopilación y origen. Soy Héctor Vocero, nací en Fresno en 1945, estudié hasta la primaria en Fresno, después he estudiado fuera. Para en el 2007, con la celebración de los 150 años, nos invitaron a colaborar en esta celebración. Decidimos colaborar, pero el interés familiar en ese momento de varios de los hermanos estaba relacionado con lo digital, entonces decidimos colaborar en esa parte. Un proyecto específico que se hizo fue una recopilación de fotografías y de documentos disponibles de Fresno, para lo cual se trajeron unos escáneres y se escanearon las fotografías y se empezó un proceso de localizar dónde podían estar los documentos. La mayor parte estaban existiendo digitales, otro hubo que digitarlos. Y en ese momento también hicimos un blog que funcionó unos años y intentamos hacer una red local en Fresno que pudiera conectar Fresno usando Wi-Fi. No se hizo básicamente en ese momento problemas de costo, eran muy costosos los elementos que se podían hacer y no funcionó. Entonces en la biblioteca cargamos la información que se había recopilado, montamos las primeras versiones de la red local. Entonces montamos esta información en la biblioteca y se colocó una antena en el tercer piso del Colegio San José que permitía cubrir el 70% del área del parque. Para completar esta información, porque es que en ese momento nos dimos cuenta que había un grave problema en Fresno, no tanto que no existía la información, sino que la información no estaba disponible, no era accesible, no circulaba. Entonces que podría ser una buena idea, con esta cobertura en el parque, complementar la información colocando Wikipedia y otra serie de información adicional, información local, y por el estilo que era que se había recuperado. Esto técnicamente funcionó bien. Años después lo recogimos porque en realidad la situación que se da es que no hubo un interés, no hubo forma de que se utilizara, ni teníamos nosotros una forma de proponer uso. El proyecto Wikipedia claramente estaba orientado a que sirviera para la docencia, que sirviera como una referencia inicial, y en ese momento no era claro, pero empezaba ya a saberse que el elemento por el cual se iba a acceder información era con celulares, no con computadores. Uno de los puntos interesantes en Wikipedia era que permitía que trabajáramos la información de Fresno, que cogiéramos la entrada, la información que había en Wikipedia en Fresno, y la complementáramos, la actualizáramos, y que eso en el futuro permitiría actualizar y que se mantuviera el tiempo. Por ejemplo, la historia. En realidad en Fresno no hay varios intentos de escribir la historia de Fresno, pero nadie la ha escrito. En la Wikipedia intentamos que quedara alguna forma más o menos razonable. De hecho, la información que había no tenía una clasificación por épocas de Fresno. Entonces es claro que Fresno arranca como un sitio de paso, se desarrolla solo, en algún momento se vuelve importante y lo legalizan. La fecha de fundación de Fresno como tal, entonces como tal no existe, se fue creando. Hay una fecha en la cual legalizan que Fresno existe, eso ya estaba ocurriendo ahí. Empieza la historia, yo creo que por los años de 1850 empieza a ser importante. Obviamente al principio hay una primera etapa que es minería, llega el café y la panela, y significa ya una importancia en la parte agrícola, y Fresno empieza a funcionar en la parte agrícola. Fresno se vuelve un dependiente de café, el cultivo principal es café, que pasa después en los años 60, llega la caturra y cambia la forma de producir café. Hay un cambio fuerte en Fresno, hay una concentración de tierra. Llegan los 90 con la crisis cafetera, hay un cambio importante en Fresno, se habían creado grandes fincas, desaparecen esas grandes fincas. Y después, lo que se sabe hoy es que Fresno es exitoso más que por el café y la panela, por todo el
la cantidad de productos distintos que hay. En algún momento, hace 6 o 7 años, Fresno llega a ser el municipio que más aguacate produce en el país. Entonces, esa primera etapa, digamos, vamos al lado de la biblioteca. Se hace material para la biblioteca, se coloca Wikipedia y se coloca ahí. Pero de estar en un sitio aislado, sin información, ya te llegaba un exceso de información. Te llegaba una información que, como toda información disponible hoy, puede no ser cierta. Porque usted hoy encuentra versiones y la gente tiene que acostumbrarse a que lo que leyó impreso no es verdad, puede ser mentira. Y tiene que ver las distintas versiones y ver cuál escoge o con cuál se queda o qué pasa, pero que esa es la realidad. Eso ha sido básicamente, digamos, un poco la historia de este proyecto y la participación nuestra en Fresno. Generalmente hay dos nombres que se tienden a confundir porque el nombre que usamos para la red local Quimet, pero lo que ha estado detrás haciendo el proyecto, digamos, los que financian y han conseguido los fondos, se llama Fundación Carisma. Pero en realidad Carisma es la institución que estaba detrás y la que el nombre de la red es Quimet. De hecho, ahorita hay un cambio porque como este es un proyecto que tiene mucho que ver con el sector rural y realmente el trabajo de Carisma es otro tipo de trabajo, es un trabajo más hacia la parte de normatividades legales y todo. Esto lo va a empezar a manejar ahora Utopía, que es otra organización que estamos empezando a pasar todo el trabajo allá. Yo soy Diego Zuluaga, soy realizador audiovisual del municipio de Fresno, pues también soy como de alguna manera un aficionado, pues digamos, a los temas culturales e históricos de esta región. Sobre la historia de Fresno, yo me voy a remontar como al periodo como que más me ha gustado como investigar, la etapa antes de antes de la llegada de los españoles al territorio americano y del proceso de conquista del territorio. Fresno fue fundado por antioqueños, pero entonces digamos que casi que siempre la historia nace a partir de ahí, de ese periodo de fundación donde llegaron ellos, pero pues obviamente el territorio es mucho más antiguo y debieron haber pasado muchas más cosas antes. Me voy a referir de que digamos aquí antes existían unas tribus indígenas, entonces acá habían unas tribus pues como conformadas que estuvieron como en varias crónicas de los españoles que empezaron a visitar el territorio. Entonces una de ellas eran los Pantágoras, que los Pantágoras existían a partir del río Guarinó hacia allá y se cree que, sobre la cuenca del río Guarinó. Igual los ríos grandes eran también como divisiones territoriales para los indígenas. Entonces hacia ese lado existían los Pantágoras, existían los otros que denominaban los Panches, y existían otros que también denominaban los palenques, que parece que realmente no eran indígenas que se llamaran palenques, o sea, que la tribu no se llamara palenque, sino que ellos hacían sistemas de construcción que tenían ese nombre, pero realmente eran tribus panches al parecer, y pantágoras también. O sea, parece que el nombre palenque está como mal usado. El caso es que existían pues varias tribus indígenas. En la región del Valle del Magdalena existían unas, en la región de la Cordillera existían otras. Los indígenas del Tolima en general se identificaban por ser indígenas como muy belicosos, o sea, no se dejaron conquistar fácilmente. Eso fue lo que ocurrió acá. Los españoles llegaron a lo que hoy conocemos como Mariquita. La fundación no fue realmente en donde ahora está fundada Mariquita, sino que se cree que fue un poco más arriba. Se cree que en la parroquia, pero el dato no es exacto. Pero sí hubo una fundación en las montañas. Se hizo esa primera fundación, esa ciudad duró solo 10 años y fue destruida por los indígenas. Ellos tuvieron que reubicar la población y se ubicaron en lo que ahora es Mariquita y utilizaron el río Gualí de alguna manera como un fuerte natural para contener a los indígenas que venían desde la cordillera, que sería pues el territorio donde hoy está Fresno. Aún así, Mariquita, a pesar de su reubicación, fue muy atacada por los indígenas. Ellos no se rindieron a entregar el territorio tan fácilmente. Entonces empezó a haber ataques constantes y empezaron pues como a matar personas españoles importantes pues que se habían ido a vivir a Mariquita.
familiares de Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el fundador de Mariquita. Y el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada vino con un ejército y hizo un proceso de pacificación, pues en ese entonces tenía ese término, del territorio. Entonces subió por toda esta cordillera y terminó y esclavizó a los indígenas que quedaban. Entonces pues como que el primer paso, la primera persona que pasó fue Gonzalo, y con su ejército pues matando indígenas. Ahí entonces creó una población que se llamaba Santa Águeda del Gualí, que fue una población que ya se hizo sobre la cordillera, no se sabe bien dónde está ubicada, y se creó otra población que se llamaba Bocanem. Santa Águeda del Gualí también tuvo un periodo corto de existencia y luego fue destruido por los indígenas, y el pueblo pues aún hoy no se sabe dónde estaba. Igual pues puede que no hubieran hecho estructuras pues como muy grandes, pero bueno, sería interesante encontrar dónde estaba Santa Águeda del Gualí. Yo lo he intentado, pero pues ha sido complicado con la poca información que hay. Cuando Mariquita se fundó y ya se estableció, los indígenas se esclavizaron y se pacificó la región, en Mariquita empezó un proceso minero. Ellos se asentaron ahí prácticamente fue por las minas, y habían dos minas principales. La mina de Santa Ana, que es muy famosa, que es lo que hoy se llama la ciudad perdida en Falan, y había otra mina que era la mina de Bocaneme, que al final como que esas dos minas recogieron los últimos reductos de indígenas que habían y los esclavizaron en las minas. Entonces de la mina de Santa Ana sacaban plata, de la mina de Bocaneme sacaban oro. Entonces digamos que Mariquita tuvo un periodo muy próspero debido a esas dos explotaciones, y empezó a buscarse la forma de conectar. Los españoles empezaron a buscar la forma de conectar los lugares, porque digamos ellos accedieron a Colombia por los ríos, y las vías de acceso de ellos, o sea, como decir ahorita las carreteras, eran los ríos. Entonces ellos fundaron los pueblos alrededor del río Magdalena y del río Cauca. Entonces si uno se pone a ver un mapa colonial, se da cuenta de eso, de que todas las poblaciones estaban sobre esos dos ríos. Pero entonces entre el río Magdalena y el río Cauca hay una separación de una cordillera, donde está el Nevado del Ruiz en el medio a 5.321 metros. Y ellos intentaron como formas de conectar regiones que a ellos les tocaba dar la vuelta completa, poderlas conectar a pie. Entonces existía un camino antiguo, que era el camino de Herbe, que entonces subía por lo que hoy es Fresno, pasaba por la mina que les mencioné anteriormente, que se llamaba Bocaneme, y seguía hasta Padua. Luego en Padua bajaba por una vereda que se llama La Estrella, ahí llegaba y subía hasta lo que hoy conocemos como Monte Bonito, y de Monte Bonito atravesaba lo que hoy conocemos como San Félix, Marulanda, y llegaba hasta la mina, y de la mina llegaba hasta Marmato. O sea, ese camino lo construyeron los españoles y se llamaba el Camino de Herbe, y era para conectar las minas, conectar la mina de Marmato con las minas que había en Mariquita. Entonces es como el antecedente histórico pues, de Fresno. Entonces ya había población pasando por acá hace 400, 500 años. Bueno, 400 años. Digamos en las investigaciones que yo he hecho, yo he intentado encontrar un antecedente colonial, que el antecedente colonial de Fresno es Santa Águeda del Gualí, según pues, los registros de Aníbal Henao Duque. Pero en la búsqueda de Santa Águeda del Gualí yo me topé con los restos de las ruinas de lo que fue Bocaneme, que fue un centro poblado y que fue una mina donde estuvieron los últimos indígenas españoles, y eso quedan límites entre Fresno y Mariquita en una vereda que se llama Pueblo Nuevo. Digamos que Bocaneme, a mi parecer, por lo que tiene como más registros históricos y todo esto, me parece un referente claro del proceso de colonización, de colonización español, sí. Y diría yo que es el antecedente colonial de Fresno. Después de la independencia empezó a crecer la población por un lado, y aparte de eso se hicieron como leyes que permitían de alguna manera como llegar a nuevos territorios. La idea era poblar el país, hacer un país viable. Simón Bolívar entregó en concesión varias tierras en Colombia, en general en Colombia, a los españoles y a las personas que ayudaron al proceso de independencia. Entonces una de esas familias que ayudó fue la familia Aranzazu.
Esa familia era muy importante en el país, inclusive uno de sus hijos, Juan de Dios Aranzazu, fue presidente de Colombia, y Juan de Dios era el dueño de todo esto. Todo el territorio pertenecía a una sola concesión, que era la concesión Aranzazu, y abarcaba lo que hoy conocemos como Caldas, Risaralda, Quindío, y se cree, pues, que no está muy claro, pero se cree que también parte de esta región. Empezó a haber como un desplazamiento desde Sonsón y desde alguna de esas regiones hacia esta, desde Marinilla, desde varios municipios de Antioquia empezaron a desplazarse campesinos y a colonizar nuevas tierras, pero lo que realmente estaban haciendo era entrando a la gran finca o a la gran hacienda, pero pues que ya no tiene ese nombre porque ya es demasiado extenso, pues que era realmente por la concesión Aranzazu. Entonces ellos empezaron a entrar y de alguna manera empezaron a invadir. Ahí se ocasionó como una especie como de guerra civil donde mataron a uno de los que había quedado a cargo de la concesión, que era Elías González. Y bueno, esto fue un proceso muy largo donde los campesinos tuvieron que luchar mucho por su territorio, pero se logró fundar pues todas las ciudades y los pueblos que hoy conocemos, pues que es Manizales, que es digamos a nuestros alrededores Herbeo, que también es colonización antioqueña, y bueno, muchos otros pueblos. Entonces este pueblo fue fundado por campesinos. Sin embargo, hubo una figura importante en la historia de Fresno, que más o menos pues se referencia mucho, que es Pantaleón González. Pantaleón González era hijo de Elías González, era descendiente directo de los dueños de la tierra de todo este territorio. Pantaleón fue general de la República y tenía mucho dinero. Pantaleón, en herencia del papá de Elías, al que mataron los mismos colonos antioqueños, le quedó pues gran parte del territorio, varias fincas. Entre ellas él tenía una finca en Aguasal, él tenía una finca en lo que hoy se conoce pues cerca de la región del Brasil, que se llama la finca de la Moravia, que fue la que luego le otorgó el nombre al camino que luego se construyó, porque entonces primero existía el camino de Herbe, y los mismos colonos antioqueños utilizaron el camino de Herbe para fundar Fresno. Luego, pero entonces el camino de Herbe no salía a Manizales, porque Manizales no existía. Pero cuando ya se creó Manizales y la necesidad de llegar hasta Manizales, fue que se empezó a construir el camino de la Moravia, que fue financiado por Pantaleón González. Se decía que Pantaleón González tenía tanto poder que él tenía una finca que empezaba en Manizales y terminaba en el río Cauca. O sea, era una barbaridad de tierra. Y él necesitaba como poder conectar de alguna manera también como sus dominios. Entonces las fincas que tenía a este lado de la cordillera también le servía mucho hacer el camino, más si el gobierno le iba a dar el dinero para hacerlo. Entonces él construyó el camino de la Moravia y pues ya se estableció ya el famoso camino de la Moravia, que es prácticamente por donde se empezó a poblar Fresno. Digamos, Pantaleón González hizo varias cosas por el municipio. El primer cementerio se llenó de alguna manera y se tuvo que donar una nueva tierra para el cementerio. Eso, digamos, el cementerio de Fresno lo donó Pantaleón González, el que conocemos ahora. Y digamos que todo lo que es el barrio San Luis hacia una región que todavía se llama Guadualito, que esa región que se llama Guadualito, que es el Guadual que conocemos saliendo de Fresno, esa región se llama así por ahí hace 300 años. Hay referencias de Guadualito hace mucho tiempo. Entonces ese Guadual es muy antiguo. Se empezaron a hacer pues las primeras como obras públicas. Pantaleón González y otro general que se llamaba Anselmo Pineda, que estaba hacia el lado de Palo Cabildo, fueron los que ayudaron como a la gestación de Fresno como municipio. Primero Anselmo, porque Anselmo es de una época anterior a Pantaleón. Luego Pantaleón también hizo varias cosas por el municipio. Cambiando mi dolores por perdida pasión. Por el camellón transcurrieron los pasos de dos
de un celebérrimo hombre de Fresno como fue don Pantaleón González Ospina, y aquí hay descendientes de ellos que nos están acompañando en este sesquicentenario. Con cariño van a interpretar este grupo que ha querido hoy transcurrir por este camellón alegrando nuestras vidas y que ellas te van a... ¡Bravo! ¡Bravo! Muy merecido. En la vida de los fresnenses y sobre todo de las alumnas del Colegio María Auxiliadora fue siempre célebre el viaje a la hacienda de Santa Lucía. La gran hacienda fundada por don Pantaleón González, uno de los grandes industriales que tuvo Fresno, uno de los grandes industriales y políticos. Descendientes hay 3. ¿Sí? Vamos a tomarte la foto a los 3. Whisky, salud. Fresno de Tarrolito, de la calle Real de Colombia, de la calle del Rosario, del Camellón, de la calle Córdoba. Que toque bambucos y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo como tesoro el secreto, todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. Mi nombre es Héctor Paz y soy el director de este proyecto que busca recopilar memorias de Fresno a través de entrevistas a personas que son parte de la cultura de este municipio y han hecho historia en este municipio. Como ya vieron en el primer video que sale, el que sale hablando es Héctor Botero. Héctor Botero perteneció a un grupo de personas que hicieron una recopilación de memorias de Fresno a través de fotografías y datos existentes de Fresno en esa época, en el 2007. Héctor Botero, en conjunto a otros hijos de Fresno, en conjunto también con una fundación llamada Carisma, le colocaron Requimera a ese proyecto de nombre. Ellos recopilaron datos del municipio de Fresno, ya que hablar de Fresno nos toca entender su génesis. Y es por eso que Diego Zuluaga sale en el segundo video, que es el que conoce más un poco sobre el origen de Fresno antes de la colonización antioqueña, de la cual las personas siempre parten para hablar la historia de Fresno. Cada persona que hace un video sobre Fresno siempre parte desde la llegada de los colonos antioqueños. Cuando se hace un escrito o alguna reseña sobre Fresno siempre se comienza desde allí. Pero como mismo Diego Zuluaga lo dice, el municipio es mucho más antiguo, estas tierras son más antiguas. Acá llegó, como se dice, Gonzalo Jiménez de Quesada, está la historia de Pantaleón González, la historia de los indígenas que habitaban esta región. O sea, Fresno es más antiguo de lo que las personas creen. Por eso que la historia de Fresno no se puede hacer en un solo documental, en un solo video. Para poder hablar bien de Fresno tienen que ser testimonio de las personas que hacen historia y que son parte de la historia de este municipio. Y es aquí, por eso este proyecto nace así. Se tiene que hacer una recopilación de memorias de Fresno para poder hablar de Fresno. Para entender a Fresno nos toca entenderla a través de eso. Hay 2 autores que son los que yo más recomiendo leer para entender un poco la génesis de Fresno, que es Roberto Velandia y Aníbal Henao Duque, del cual les hablaré poco a poco. Aníbal Henao Duque, ya les cuento algo sobre él, que realmente es un personaje interesante en el municipio de Fresno. Roberto Velandia perteneció a la Academia de Historia de Colombia y él hace una obra que se llama Fundación de Fresno, que le explica un poco sobre el origen de Fresno, de cómo los datos no son precisos en la Fundación de Fresno. La Fundación de Fresno, él cuenta que nace espontáneamente de hacia un grupo de colonos antioqueños y es por eso que Fresno no tiene un antecedente colonial. Se cuenta que existió Santa Agueda del Gualí, como Diego Zuluaga lo dice, pero no se sabe en qué sitio exacto está. La historia de Fresno, como lo dice Héctor Botero, se debe agarrar con pinzas debido a que puede ser cierta, puede ser falsa, como toda información que existe en redes o en algún libro. Cada persona cuenta la historia de Fresno a su manera y es por eso que estamos recopilando estos datos así. Volviendo al tema, Aníbal Henao Duque, en un escrito que encontré se cuenta que Aníbal Henao Duque falleció el 10 de julio de 1984 y se escribe que nació en Fresno el 15 de mayo de 1899 y que fue un educador, político, historiador y poeta.
y que en un principio se dedicó a actividades económicas en Cartagena y luego regresó al Fresno, Tolima. Se escribe que fue personero, secretario de la alcaldía, diputado a la Asamblea del Tolima por el Partido Liberal en 1930, y también se escribe que fue alcalde de Cajamarca, de Icononso, Cunday, Melgar y Purificación. Y también se escribe que en Fresno compró una finca llamada La Floresta, situada en el cañón del Gualí, y que en 1956 se trasladó a Mariquita, desempeñó la alcaldía en 1958. Después se dedicó a la industria y fundó dos pequeñas fábricas, una de café molido que se llamaba Café Gualí y una fábrica de veladoras llamada San Rafael, y que luego fue profesor del Colegio Francisco Núñez Pedrosos a partir de 1962. Allí dictó la cátedra de historia. Gracias a Aníbal Henao Duque y a Roberto Velanda se puede rastrear un poco de los inicios de Fresno. El trabajo que estamos haciendo es gracias a la recopilación de memorias que ya les mencioné en anterior. Esperamos que les haya sido de agrado que se haga esta recopilación de memorias del municipio de Fresno. Todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. Cuando ella era muchacha y yo apenas un pozuelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos idos era tan difícil serlo, vayan de energía armadura y macho de pelo en pecho. A uno no le daban nada más que el nombre para hacerlo, el carriel y la peinilla sí servían como sangrero, de lo contrario quedaba igual que bobo de pueblo, que para enseñarlo a ser hombre lo echaban pa' los infiernos. Cuando ella era muchacha y yo apenas un mozuelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos idos era tan difícil serlo, vaya de recia armadura y macho de pelo en pecho. Hágame un triple maestro que cante bambucos bien.